Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Macabeos. Capítulo 1, versículos 10 al 15, 41 al 43. 54 al 57 y 62 al 64. En aquellos días, brotó un vástago perverso Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén. Y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas. Pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana, y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio. Disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa. Se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey. E incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu del año 145. El rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Y al que le descubrían en casa un libro de la alianza. Y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados, que abandonan tu ley. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres, y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Viendo a los renegados, sentí asco, porque no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículos 35 al 43. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios.
Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en esta mañana quiero darle una bendición especial a Doña Chucha, que cumplió 100 años de vida. Muchas felicidades. Antes de iniciar, hablemos del santo del día. Santa Isabel de Hungría, terciaria franciscana. Santa Isabel de Hungría nació en 1207, hija de reyes, pero nunca permitió que la riqueza le cerrara el corazón. Desde niña mostró una sensibilidad especial por los pobres, a quienes veía como hermanos y no como gente distante. A los 14 años fue entregada en matrimonio al joven Luis de Turingia, con quien formó un hogar lleno de respeto, cariño y fe. Fue madre muy joven, pero aún con las obligaciones propias de su casa. Siempre buscó tiempo para servir a los necesitados con sus propias manos. Su esposo apoyaba su caridad, y juntos abrían las puertas del palacio para dar comida a quienes no tenían. Cuando Luis murió en una cruzada, Isabel quedó viuda a los 20 años. En vez de buscar comodidad o ventajas políticas, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Abrazó el estilo de vida sencillo y humilde de la Tercera Orden franciscana. Eligió vivir sin lujos, compartiendo lo que tenía, y dedicando sus días a cuidar enfermos, incluso a los rechazados por todos. Fundó hospitales, limpió heridas, consoló a los abandonados y sostuvo a los más débiles, con una valentía que no dependía de su rango, sino de su fe en Cristo. Murió con apenas 24 años, desgastada por el servicio y la entrega total. Su vida corta fue una luz poderosa que mostró cómo la caridad, cuando es sincera, transforma todo. San Gregorio Taumaturgo, obispo de Neocesarea. San Gregorio Taumaturgo nació en el siglo III, en una familia acomodada, pero la búsqueda de la verdad lo llevó al cristianismo. Tras recibir una formación sólida en la fe, fue nombrado obispo de Neocesarea, una región donde casi nadie era cristiano. Con paciencia, firmeza y una entrega total, comenzó a anunciar el Evangelio a un pueblo que vivía rodeado de supersticiones, presiones sociales y cultos paganos. Su vida estuvo marcada por la oración constante y por una confianza profunda en Dios. Por esta unión tan fuerte con el Señor se le conoce como taumaturgo, que significa hacedor de maravillas, porque muchos testimonios afirman que, por su intercesión, ocurrieron curaciones y conversiones sorprendentes. Su misión pastoral no fue fácil. Le tocó enfrentar resistencias, burlas y momentos de confusión en la comunidad. Aún así, nunca se detuvo, porque sabía que la verdad del Evangelio vale cualquier esfuerzo. Con el tiempo, la región donde antes apenas había un puñado de creyentes, se convirtió en una comunidad viva y fuerte en la fe. San Gregorio dejó una huella inmensa, que no se mide por el poder ni por los recursos que tuvo, sino por su constancia, su amor a Cristo y su dedicación a un pueblo, que necesitaba luz en medio de la oscuridad. En la primera lectura, el pasaje de hoy nos pone de frente a una verdad que duele, pero que necesitamos escuchar. Israel estaba viviendo una presión enorme. El rey Antíoco quiso borrar la fe del pueblo. Quiso quitarles lo que venía de Dios y forzarlos a vivir como los paganos. No lo hizo de manera suave, ni escondida, sino con fuerza, con decretos, con leyes, con amenazas. Quiso que todos pensaran igual, actuaran igual, y dejaran atrás lo que el Señor había mandado desde los tiempos antiguos. Y lo más triste no vino del rey, sino del mismo pueblo. Algunos israelitas, viendo que el mundo caminaba por otro rumbo, se dejaron convencer. Cambiaron lo que era sagrado por lo que se veía bonito. Buscaron quedar bien con los paganos. Se apartaron de la alianza. Despreciaron la señal de la circuncisión.
y se mezclaron sin resistencia con costumbres que Dios les había mandado evitar. Les pareció más fácil rendirse que mantenerse fieles. Prefirieron lo cómodo antes que la obediencia. Vivimos en un tiempo donde muchos quieren empujar al creyente a soltar su fe, a esconderla, a dejar de vivirla con claridad. Hay voces que dicen que hay que adaptarse, que hay que ser modernos, que hay que dejar las cosas viejas, como si la palabra de Dios pasara de moda. A veces la presión no viene de fuera, sino de nuestra propia gente, de quienes deberían dar ejemplo, y terminan diciendo que es mejor acomodarse que mantenerse firmes. En medio de todo ese ambiente, la lectura muestra dos caminos. Uno es el camino de los que cedieron, los que se mezclaron sin resistencia, los que dejaron que el mundo les quitara la identidad. El otro camino es el de los que se mantuvieron en pie y prefirieron morir antes que traicionar la alianza. No buscaban gloria, solo querían ser fieles, y su vida se convirtió en una luz para todo Israel. Hoy el Señor nos invita a mirar de frente nuestra propia fidelidad. No hace falta llegar a un martirio para saber si estamos viviendo de verdad como hijos de Dios. Basta mirar el día a día, esas decisiones pequeñas donde demostramos si estamos de parte del Señor o si preferimos acomodarnos al ruido del mundo. Los macabeos nos enseñan algo grande. La fidelidad siempre tiene un precio, pero también tiene una fuerza que sostiene. Cuando uno se mantiene fiel, Dios abre camino donde parece no haber salida. Cuando uno cuida la fe, Él cuida la vida. Cuando uno no se deja arrastrar por lo que todos hacen, el Señor recompensa con su paz, con su gracia y con su fortaleza. Esta lectura nos recuerda que no estamos solos. Cada vez que elegimos lo correcto, aunque cueste, el Señor se pone de pie por nosotros. Cada vez que defendemos la verdad del Evangelio, aunque otros se burlen, Dios sostiene nuestro corazón. Cada vez que vivimos lo que creemos, aunque parezca duro, el cielo nos acompaña. La alianza con Dios vale más que cualquier comodidad. Esa convicción es la que hoy necesitamos recuperar. No es tiempo de negociar la fe. No es tiempo de esconder la verdad. No es tiempo de jugar a medias. Es tiempo de volver a tomar postura. De ser católicos que no se doblan, de vivir con claridad lo que Cristo enseñó. Dios nos da la valentía de los macabeos, la firmeza de los que no se venden, la fuerza de los que aman a Dios por encima de todo. Que nos encuentre fieles, serios, decididos, firmes en la fe y con el corazón encendido en su verdad. El Evangelio de hoy nos dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto a camino mendigando. El ciego aparece sentado en la quietud forzada de la mendicidad, sostenido cada día por la generosidad de quienes pasaban, viviendo de manos compasivas que dejaban caer una limosna, para aliviar un poco su cansancio, su desnivel interior y su necesidad constante. Su posición junto a camino mostraba un corazón que aguardaba un gesto capaz de sostenerlo. Su historia revela una existencia marcada por la limitación y la espera, un silencio que acompaña a quienes han sido empujados a la orilla, una vida que avanza entre sombras, sin claridad, sin dirección cierta, caminando por dentro con una sensación de ausencia que pesa y que se va acumulando con el paso de los días. La ceguera que cargaba no era solo una falta de visión física, sino también un peso que lo dejaba en desventaja frente a un mundo que se mueve deprisa, un mundo que deja atrás a quienes no pueden seguir el ritmo, un mundo donde la vulnerabilidad se convierte en un desafío permanente y donde la esperanza se desgasta con facilidad. Su dependencia diaria lo exponía a la compasión de algunos, a la indiferencia de otros, a la dureza de muchos y a la paciencia que le tocaba sostener para no renunciar a lo poco que encontraba. Esa realidad lo mantenía pequeño ante la vida, pero también lo preparaba para recibir la visita del Señor que transforma lo imposible.
Su lugar junto al camino mostraba una vida detenida, una existencia sin movimiento, un ser que miraba pasar a los demás mientras se permanecía en el mismo punto, sosteniendo el mismo dolor, repitiendo la misma rutina, soportando el mismo silencio, viviendo con el anhelo de un día distinto que no terminaba de llegar. Este hombre se convertía en una imagen viva del corazón que se siente detenido, del alma que no logra avanzar, de la vida interior que se queda estancada, de aquella realidad que se mantiene en pausa porque las fuerzas se han agotado y porque las circunstancias han cerrado puertas que parecían necesarias para caminar con libertad. También refleja la fragilidad que muchos llevan por dentro, esa sensación de caminar sin guía, sin claridad, sin luz que oriente los pasos, una vivencia donde la oscuridad interior se vuelve un paisaje cotidiano, que se acepta sin entusiasmo, pero que se carga porque no se ve otra alternativa. Su ceguera se vuelve una metáfora del interior, que no logra reconocer la presencia de Dios. Un interior que camina sin dirección firme, un interior que avanza con cansancio, un interior que se mueve sin brillo, sin entusiasmo, sin fuerza, porque le falta la luz que solo el Señor puede entregar. En esa orilla donde se encontraba, la vida parecía un desfile lejano del cual él no participaba, una corriente que pasaba frente a sus oídos pero no frente a sus ojos, un movimiento constante que no lo incluía, una normalidad que lo mantenía aislado, un recorrido ajeno donde permanecía como simple espectador. Ese camino se convierte en el escenario de toda existencia que ha sido llevada a un límite, que ha sido arrinconada por el dolor, que ha sido golpeada por circunstancias difíciles, que ha perdido el impulso para levantarse, que ha dejado de luchar porque las batallas se han vuelto demasiado pesadas y las fuerzas dejan de responder. El relato sagrado muestra que el encuentro con Jesús se da precisamente en esos lugares donde la vida parece estancarse y donde la esperanza se diluye. Un encuentro que no surge desde la abundancia ni desde el bienestar, sino desde la vulnerabilidad, desde la carencia, desde la pequeñez, desde la experiencia de sentirse limitado. A medida que se acerca a Jesús, se acerca también la posibilidad de una transformación que supera toda expectativa. Una transformación que no se basa en méritos, ni en capacidades, ni en títulos, sino en la misericordia que brota del corazón de Dios, y que se inclina hacia los más frágiles, hacia los más cansados, hacia los más heridos por el camino. La escena nos permite ver cómo la presencia del Señor se dirige hacia aquellos que viven a la sombra del camino, hacia aquellos que han perdido el brillo de sus días, quienes cargan un peso que no han logrado soltar, quienes se sienten olvidados, quienes esperan en silencio una intervención que les devuelva vida. Es en un espejo que muestra la vida de muchos, una vida que va acumulando heridas, desilusiones, cansancios y postergaciones, una vida que sigue adelante sin ver con claridad, una vida que camina a tientas, una vida que espera un rayo de luz que abra un nuevo horizonte. El gesto de mendigar refleja la necesidad de recibir algo que sostenga la existencia, una necesidad que también vive en el interior de aquellos que buscan consuelo, que buscan dirección, que buscan fortaleza, descanso, sentido, que buscan una palabra que les recuerde que aún hay esperanza, y que la gracia de Dios no falla. La ceguera aparece como el símbolo de aquello que se ha cerrado por dentro, de aquello que ha quedado bloqueado, que no logra percibir la belleza de la vida, de aquello que no encuentra claridad para avanzar, de aquello que se ha quedado sin visión, sin perspectiva, sin orden, sin capacidad para reconocer el paso de Dios. El camino donde estaba sentado representa la vida, que transcurre sin movimiento interior, una vida que no logra levantarse, una vida que repite lo mismo, una vida que se mantiene en el mismo punto, que sufre por no encontrar una salida,
Una vida que se agota por la repetición de los mismos obstáculos. La presencia de Jesús en ese mismo camino anuncia que el Señor se acerca a las realidades más frágiles, que entra en los espacios donde hay oscuridad, que toca los corazones que están detenidos, que ilumina aquello que parecía condenado a permanecer en sombra, que extiende su mano hacia los que viven en la orilla. La figura del ciego invita a reconocer la necesidad de abrir el alma a la gracia, una necesidad que pide entrega, sinceridad y docilidad, una necesidad que no se impone, pero que se deja encontrar cuando la vida se dispone a recibir aquello que viene del Señor. El encuentro del ciego con Jesús señala que Dios no ignora el sufrimiento, no pasa de largo ante la vulnerabilidad, no deja abandonados a los que esperan, no se olvida de quienes viven cansados, sino que se acerca con ternura firme, con autoridad amorosa, con compasión que sostiene y restaura. Su presencia junto al camino, su postura humilde, su espera silenciosa, su vida marcada por la necesidad, su disposición para recibir, todo converge hacia un momento decisivo, donde la gracia toca lo que parecía perdido, y donde la luz rompe la oscuridad que lo había acompañado por tanto tiempo. Este versículo se convierte en una ventana que deja ver la manera en que Dios obra, acercándose a quienes viven con limitaciones, con sentimientos de fracaso, a quienes han sido marginados por la vida, a quienes cargan una historia dolorosa. Necesitan un toque que transforme todo. El relato muestra que el Señor avanza hacia Jericó, pero también avanza hacia cada corazón que se encuentra detenido, hacia cada vida que permanece en la orilla, hacia cada existencia que busca una oportunidad para levantarse, hacia cada alma que desea luz, consuelo y renovación. Cuando aquel hombre escuchó el ruido de la multitud, sintió que algo distinto se acercaba, algo que no parecía común en un día cualquiera, y su oído se volvió más agudo, porque dependía de ese sonido para entender lo que ocurría a su alrededor. En ese instante su corazón comenzó a moverse con una inquietud que no nacía del miedo, sino del presentimiento de que algo grande estaba a pocos pasos, y por eso abrió su boca para pedir una explicación, porque aunque no podía ver, sabía que ese movimiento no era normal. El silencio que lo había acompañado por años se rompió de golpe cuando percibió el murmullo de la gente, el paso firme de muchas personas, el ambiente agitado que no era propio de un día común, y esa mezcla de sonidos se convirtió para él en un aviso de que algo poderoso estaba sucediendo. Cuando le respondieron que el que pasaba era Jesús Nazareno, su alma se estremeció, porque esa noticia era para él como una luz que entra de golpe en una casa oscura, y la esperanza que parecía dormida despertó sin pedir permiso. No necesitó ver para saber que ese nombre tenía peso, tenía autoridad, tenía una fuerza que ninguna otra persona podía igualar, y al escucharlo sintió que toda su vida podía cambiar en un solo instante. Ese anuncio cayó dentro de su ser como un golpe de verdad, como una sacudida que pone en orden lo que estaba torcido, y entendió que no podía dejar pasar al Señor, como si fuera cualquier hombre más. Ese nombre que la multitud pronunció no solo marcó un momento, marcó un destino, porque cuando Jesús está cerca, la vida se mueve, el alma se enciende, y lo que parecía perdido recupera sentido. Al recibir esa noticia no se quedó sentado, no se ocultó, no se conformó, sino que salió de su silencio con una fuerza que nadie esperaba. Levantó la voz como quien lucha por su vida, porque sabía que ese instante era único. Su grito no fue un capricho, fue una necesidad ardiente, un clamor que nació del dolor acumulado por años, una palabra que rompió el aire como un machetazo que abre camino. Su voz subió por encima del ruido de la multitud, se abrió paso entre todos los que caminaban, y salió con la fuerza de alguien que ya no soporta su realidad y busca un cambio verdadero. Ese grito no buscó impresionar a nadie. Buscó la atención del único que podía tocar lo que estaba roto.
del único que podía enderezar lo que estaba torcido, del único que tenía poder para hacer lo imposible. El ciego llamó a Jesús con un título que venía cargado de historia, porque decir «Hijo de David» no era una frase cualquiera. Era reconocerlo como el Mesías esperado, como el Rey prometido, como el que venía con poder y autoridad enviada por Dios. Ese pueblo conocía la promesa de un descendiente de David que traería salvación, justicia, libertad y misericordia, y al pronunciarlo, el ciego estaba declarando algo que muchos en Israel no se atrevían a decir. Él no tenía vista, pero tenía certeza, no tenía ojos, pero tenía convicción, no conocía teologías, pero conocía el rumor de un Dios que cumple lo que promete. Al llamarlo de esa manera, dejó claro que sabía quién era el que pasaba, porque para un corazón que sufre, no hace falta ver para reconocer la presencia del Señor. Ese clamor se convirtió en la plegaria de alguien que quería vivir, que quería levantarse, que quería dejar atrás la oscuridad, que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo, y lo dijo con la sencillez de un pobre, que no tiene más herramientas que su propia voz. Esa súplica marcó un antes y un después, porque cuando un corazón herido clama por misericordia, el cielo se inclina, y la gracia de Dios se derrama sobre quienes se reconocen necesitados. Ese grito no fue débil, no fue tímido, no fue calculado. Fue una palabra cargada de urgencia, nacida desde lo más profundo de su ser, y salió de su boca como una declaración firme de que ya no quería seguir igual. Cuando dijo, «Ten misericordia de mí», abrió su vida por completo. Dejó al descubierto sus heridas, sus dolores, su cansancio, y entregó toda su historia en esa frase, confiando en que Jesús no rechaza a quien se acerca con sinceridad. La multitud podía presionar, podía regañar, podía silenciarlo, pero él no se dejó aplastar por la voz de nadie, porque cuando el alma está decidida a buscar al Señor, nada la detiene, ni la vergüenza, ni el ruido, ni los comentarios de quienes creen saberlo todo. Él sabía lo que quería, sabía lo que necesitaba, sabía que ese momento no se repetía, y por eso gritó con más fuerza, sin miedo, sin reservas, como alguien que no quiere perder la única puerta abierta que la vida le ha puesto delante. Esa firmeza se convierte para nosotros en un ejemplo que no se puede ignorar, porque muestra cómo se mueve la fe cuando se enciende de verdad, sin adornos, sin discursos, sin complicaciones, solo con un corazón dispuesto a recibir la obra del Señor. Su voz, levantada en medio del ruido, se convirtió en un acto de valentía, porque los que sufren no siempre tienen fuerzas para gritar. Pero él encontró en ese instante la energía que da la esperanza, y soltó una palabra que cruzó todo el ambiente hasta llegar a los oídos de Jesús. Ese clamor abrió un camino que nadie podía cerrar, y dejó claro que la misericordia de Dios no es para los que presumen, sino para los que se reconocen necesitados. Ese grito rompió en dos, porque de ese momento en adelante ya no fue el mismo. Ya no fue un mendigo más en la orilla del camino. Ya no fue un hombre atrapado en su condición, sino alguien alcanzado por la mirada del Señor, que siempre responde a que lo llama. A nosotros los católicos nos toca aprender del ciego, que no se quedó callado, porque la fe se demuestra en la valentía de acercarse al Señor, cuando se presenta la oportunidad, no en la comodidad de quien prefiere seguir igual. Nos corresponde recordar que la gracia no llega por mérito propio, llega por humildad, por reconocer la propia necesidad, y por el acto sincero de pedir a quien tiene poder para sanar y restaurar. Como comunidad debemos ser manos que acompañan, no ojos que juzgan, porque muchas veces la indiferencia prolonga la noche de quienes necesitan luz, y la iglesia existe para encender esperanzas donde todo parece perdido. Debemos enseñar con el testimonio, con el servicio, con la presencia en las calles, allí donde se oyen los gritos y se sienten las heridas, para que nadie más tenga que mendigar dignidad sin recibir respuesta de los nuestros.
Nos toca abrir las puertas de nuestras misas, de nuestras casas, de nuestros corazones, para que el que clama encuentre abrigo, y para que la misericordia de Cristo se haga visible en obras concretas y sencillas. Que no falte la caridad en nuestras manos, ni la palabra justa en nuestros labios, ni la cercanía en nuestros pasos, porque la Iglesia crece cuando se inclina hacia el que sufre, y se compromete a levantarlo. Recordemos que llamar a Jesús por su nombre implica confianza para actuar, y que cada voz que se alza con fe encuentra eco en la compasión del Señor, que no deja pasar al que clama con verdad. Este pasaje nos mueve a vivir con decisión, a no permitir la indiferencia, y a ser pueblo que acompaña, pueblo que responde, pueblo que anuncia con obras la misericordia que predicamos. El ciego no se quedó callado, porque sabía que quien calla su necesidad, se pierde la oportunidad de recibir la mano de Dios. Por eso levantó su voz sin miedo, sin vergüenza, sin dejar que la multitud lo aplastara. Aquel grito nació como un golpe de vida, porque había entendido que cuando Jesús pasa, hay que clamar, hay que llamar, hay que abrir el alma completa. Nadie pudo detener su clamor, porque el corazón que sufre no entiende de silencios impuestos, entiende de necesidad, y entiende que la salvación llega cuando se pide con verdad. Por eso gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese clamor lo sostuvo cuando otros querían hundirlo. Su voz no fue débil, fue firme, fue constante, fue valiente, porque el que necesita de Dios no se esconde detrás de los miedos. Ese hombre nos enseña que no podemos quedarnos callados frente a Dios, que la vida se abre cuando la boca se abre, que el cielo se mueve cuando el corazón se enciende y se atreve a pedir, porque la gracia llega a quienes no tienen temor de levantar su voz ante el Señor. No importa el lugar, la hora, la gente alrededor. Lo que importa es el clamor que sale del alma. Clamar a Dios es un acto de vida, es un acto de fe, es un acto de confianza. Es reconocer que el Señor escucha a quienes se acercan con sinceridad. Por eso debemos llamarlo en la calle, en la casa, en el trabajo, en la noche, en el dolor, en el cansancio, porque su oído no se cierra, su mano no se esconde, su presencia no se interrumpe. Él oye al que clama sin miedo. Aquel ciego nos deja la enseñanza. Cuando la vida pesa, cuando todo se oscurece, cuando las voces de otros quieren aplastar la fe, hay que clamar más fuerte, porque Dios no se aleja de que levanta su voz con verdad. El que pide recibe, el que llama es escuchado, el que clama con firmeza abre camino donde no había nada. Gente que no se rinde, que no se esconde, que se levanta, que clama sin vergüenza. Gente que sabe que el Señor siempre atiende a que pide con el corazón abierto. Clamar no es gritar, clamar es confiar, es creer, es entregar la vida en cada palabra. Aquellos que iban adelante pensaban que su caminata era más importante que el dolor de un hermano. Y ese modo de actuar nos golpea a nosotros los católicos, porque muchas veces caminamos con Jesús en los labios, pero dejamos a un lado a que sufre. Las reprensiones surgieron como dardos, como palabras duras que buscan cortar el ánimo, como frases que nacen de corazones que no entienden la miseria ajena. Le dijeron que callara, como si su voz fuera un estorbo, como si su necesidad fuera una molestia, y su clamor interrumpiera el paso de Dios. Esa es la actitud que tantas veces aparece en nuestro pueblo, cuando alguien grita desde su dolor, y en vez de tenderle la mano se le da la espalda. Y ese comportamiento nos muestra cómo la falta de compasión puede apagar la esperanza de muchos. El ciego escuchó esas voces duras, pero no les dio espacio en su corazón. No dejó que sus palabras se clavaran en su espíritu. No dejó que las reprensiones marcaran su destino, porque sabía que quien calla ante su necesidad pierde la oportunidad de ser escuchado por el Señor. Ese silencio obligado, esa presión para hundirlo,
Ese intento de aplastar su fe se convirtió en el motor que lo levantó con más fuerza, porque cuando el corazón sufre y reconoce que la salvación está cerca, no se puede ceder ante las voces que quieren apagar lo que Dios mismo encendió. Él clamó más fuerte, mucho más fuerte, como quien lucha por su vida, como quien sabe que está ante el único momento que puede cambiarlo todo, como quien entiende que hay situaciones donde la valentía es la única salida. No gritó por capricho, no gritó por rebeldía, gritó porque su alma llevaba años aplastada por la oscuridad, porque sus pasos habían sido guiados por otros, porque no tenía luz, porque no tenía dirección, porque la vida le había dado golpes que él no podía evitar. Ese grito fue su forma de decir que aún tenía esperanza. Nosotros vemos en este hombre un ejemplo que nos deja sin excusas, porque él no tenía vista, no tenía prestigio, no tenía apoyo, no tenía educación, no tenía posición, pero tenía fe, y esa fe lo impulsó a levantar la voz por encima del rechazo de la multitud. Esa es la fe que tantas veces nos falta, una fe que no depende y busca aprobación. Se sostiene en medio de obstáculos. Una fe que reconoce que cuando Dios pasa, no se puede perder el momento. Ese Hijo de David no fue reconocimiento, porque ese título pertenece al Mesías esperado, al descendiente prometido, al Rey que Israel aguardó durante siglos. Aquel ciego, aunque no veía con los ojos, veía con el alma, porque mientras otros miraban a Jesús como un maestro más, como un profeta más, como un hombre bueno, él lo reconoció como el enviado de Dios, como el que cargaría con las promesas antiguas, como el que restauraría la vida de quienes creyeran en él. Ese grito tenía historia, tenía verdad, tenía peso, porque llamar a Jesús Hijo de David era reconocer que él cumplía las promesas hechas desde generaciones pasadas. Era afirmar que la salvación estaba frente a él. Era proclamar que quien pasaba por ese camino no era un cualquiera, sino el Señor que venía a levantar a los caídos. Debemos aprender de ese reconocimiento, porque a veces caminamos con Jesús, pero no lo reconocemos. Hablamos de Él, pero no lo llamamos como se debe. Mencionamos su nombre, pero no lo proclamamos como Rey. La multitud quería callarlo, pero Jesús quería escucharlo. Y eso nos enseña algo que nosotros los católicos no podemos olvidar, porque el mundo muchas veces quiere apagar nuestra fe, quiere esconder a Cristo, quiere silenciar el Evangelio, quiere cerrar los labios de quienes todavía creen. Pero el Señor escucha a quien clama con sinceridad. El mundo reprende, pero Dios atiende. Empuja, pero Dios levanta. Desprecia, pero Dios abraza. El ciego levantó la voz con más fuerza, porque entendió que la fe no se vive en silencio, cuando el alma está al borde del abismo, porque entendió que la oportunidad no espera, porque entendió que cuando Jesús pasa por nuestro camino, hay que abrir el corazón como si fuera la última vez. Ese clamor nos llama a nosotros los católicos a no quedarnos con una fe pequeña, a no conformarnos con una fe que se esconde, a no vivir arrodillados frente a las voces zeta, que quieren callar la presencia de Cristo en nuestras vidas. El grito del ciego atravesó el ruido de la multitud, atravesó la indiferencia de quienes lo despreciaban, atravesó la dureza de la gente que marchaba adelante, y llegó al corazón del Señor, porque la voz que nace de la necesidad jamás se pierde, porque la súplica que sale desde la verdad siempre toca el cielo. Ese momento cambió la historia de aquel hombre, porque le enseñó al mundo que la misericordia no se niega a quien clama desde la herida. Debemos ser como ese hombre, gente que no se rinde, gente que no se esconde, gente que se levanta, gente que clama sin vergüenza, gente que sabe que el Señor siempre atiende a que pide con el corazón abierto. Clamar no es gritar, clamar es confiar, es creer, es entregar la vida en cada palabra. Entonces el hombre dijo: Señor,
que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El ciego no dudó al hablar, y dijo con firmeza lo que llevaba años deseando. Su voz salió desde lo hondo, sin rodeos y sin miedo, como quien ya no puede seguir cargando la misma sombra sobre los ojos. Esa súplica sencilla reveló el deseo más guardado de su corazón, y mostró la confianza que había puesto en el Señor desde el primer momento. Cuando Jesús escuchó su petición, no lo hizo esperar ni lo dejó en silencio. Respondió con autoridad, con misericordia y con una claridad que rompe toda oscuridad. Le dijo, recíbela, y esa palabra salió cargada de poder, de gracia, de luz, de amor que levanta y restaura la vida del que había vivido tanto tiempo en sombras. El milagro se desató en un instante, y lo que por años había sido dolor, miseria y cansancio, fue derribado por la fuerza del Señor. Los ojos que no podían ver comenzaron a abrirse, y la luz entró por primera vez como un río que limpia y renueva. Ese momento marcó el fin de su sufrimiento, y el inicio de una vida completamente distinta. Jesús dijo también algo que tiene peso eterno: tu fe te ha salvado. El que antes estaba perdido ahora caminaba con una seguridad nueva, porque reconoció que su cambio no vino por esfuerzo propio, sino por esa confianza firme que lo llevó a clamar sin detenerse. La fe abrió el cielo, la fe movió el corazón de Dios. La fe abrió el camino hacia la libertad. El hombre que antes estaba tirado en la orilla del camino, se levantó con vida nueva y comenzó a seguir al Señor con gratitud. No se quedó sentado llorando su pasado, ni regresó al lugar donde mendigaba. Se puso detrás de Jesús, firme, decidido y agradecido, dejando que su paso marcara una nueva historia. El que recibió la vista ahora caminaba con dirección. Su boca no pudo quedarse quieta, porque el que recibe una obra tan grande no guarda silencio. Comenzó a glorificar a Dios con todas sus fuerzas, dejando que su voz levantara esperanza en los que escuchaban. Cada palabra que salió de su boca era un testimonio vivo del poder del Señor, y su alegría se volvió una luz para todos los que estaban a su alrededor. El pueblo que vio aquel milagro no pudo negar lo que estaba ocurriendo. La presencia de Dios se hizo sentir con fuerza, y la gente comenzó a alabar al Señor, con un corazón conmovido por lo que sus ojos contemplaban. La alegría se extendió, la fe despertó y la comunidad reconoció que Jesús estaba obrando con una misericordia que no conoce límites. Para nosotros el que habla con claridad recibe respuesta. El que se acerca con fe encuentra alivio. El que clama con fuerza abre el cielo. Y el que se entrega sin miedo experimenta cambios que solo Dios puede producir. Nada queda igual cuando Jesús toca una vida que se abre a su presencia. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Nancy Cerrato dice: Señor Jesús, te pido, si es su voluntad, un trabajo para mi hija Viviana Lerin Cerrato. Hermana Nancy, sé cuánto deseas ver a tu hija estable y tranquila. Que el Señor abra para Viviana la puerta justa, el empleo adecuado y el lugar donde pueda crecer con dignidad. Que Dios la acompañe y también te dé paz a ti mientras esperas ese milagro. Manuela Lescano dice: Señor, gracias por la vida y la salud. Cuida mucho a mi hija Rocío y cuídame a mí. Hermana Manuela, tu amor de madre se siente en tus palabras. Que el Señor cubra a Rocío con salud, protección y luz, y que a ti te regale fortaleza, descanso y una confianza profunda en su presencia. Clorinelli Castro dice: Padre Santo, te encomiendo a mis sobrinos Evelyn Calderón y Adam Calderón. Ilumina sus caminos y líbralos de todo vicio. Hermana Clorinelli, tu preocupación por tus sobrinos es una muestra de cariño sincero. Que Dios los guíe con claridad, los fortalezca y los mantenga lejos de todo obstáculo que quiera apartarlos del bien. Rosa Rodríguez dice:
Gracias, Señor, por darnos esta hermosa reflexión. Te pido por la familia Mitma y por mi hijo Joaquín, que va a recibir la confirmación. Hermana Rosa, qué hermoso gesto el tuyo al querer acompañar a Joaquín en este paso tan importante. Que el Espíritu Santo lo llene de sabiduría y firmeza, y que tu familia Mitma reciba luz, unidad y bendiciones abundantes. Estela Orozco dice: te pido, Padre misericordioso, que sanes a mi hermana Alfonso Hernández Orozco. Ayúdalo, Señor. Hermana Estela, tu amor por Alfonso es evidente. Que Dios lo tome de la mano, lo levante, lo fortalezca y le devuelva la salud que tanto pides. Que tu corazón también encuentre serenidad en esta espera. Isela dice: hoy es el cumpleaños de mi nieta Isela Yadisa. Quiero una oración para ella porque siempre dice que se quiere quitar la vida. Hermana Isela, ese dolor tuyo es profundo y real. Que Dios rodee a tu nieta con un amor que sane su interior, que le haga sentir que su vida tiene un valor inmenso, que Cristo la proteja de toda oscuridad, y que tú recibas consuelo y sabiduría para acompañarla. Enilsa Ruiz dice: pido oración por la salud de mis hijas Viviana y Caterine y por mi propia salud. Hermana Enilsa, que el Señor visite tu hogar con sanación, que alivie tus dolencias, fortalezca tu cuerpo y cuide con ternura a Viviana y a Caterine. Que la salud regrese como un regalo de su misericordia. Hipólito Polanco dice: te pido por la salud de Ángel López, Cintia Paola de López, María de los Ángeles y por todas las familias. Hermano Hipólito, tu oración abraza muchas vidas. Que Dios toque a cada uno de ellos con salud y esperanza, y que todas las familias que mencionas sean fortalecidas con paz, unión y fe. Milagros del Carmen Sotomolín dice: pido un trabajo estable para mi hijo Rey, y por la salud mental de mis hermanas Alba, Josefa y Erly. Hermana Milagros, qué corazón tan dedicado tienes. Que el Señor le abra a Rey un camino seguro y digno, y que tus hermanas encuentren en Dios la calma, el equilibrio y la paz interior que necesitan. Estela Orozco dice: Padre, sana a mi hermano Alfonso Hernández Orozco, y protege a las personas desaparecidas. Virgencita de Guadalupe, cúbrenos con tu manto. Hermana Estela, tu fe es constante y llena de esperanza. Que Dios sane a Alfonso, y que la Virgen de Guadalupe ilumine a quienes están desaparecidos, y dé consuelo a sus familias. Saúl Berrío dice: pido oración por la salud de mi esposa Margarita, por la mía, por nuestras madres Odila y Orfiria, y por la unión familiar. Hermano Saúl, que el Señor fortalezca la salud de tu esposa, la tuya y la de tus madres. Que la unión familiar sea cuidada como un tesoro, y que la paz reine siempre en su hogar. Victoria Llanos dice: Madre de Guadalupe, te pido por mi hijo, para que tenga fortaleza por la pérdida de su bebé, y lo cubras con tu manto en Estados Unidos. Hermana Victoria, tu hijo vive un dolor muy grande. Que Dios lo sostenga, que la Virgen lo abrace y que su corazón reciba consuelo donde más lo necesita. Cirila Romero dice: te pido por mi hija Jennifer, que sus estudios salgan bien y que encuentre un buen trabajo. Hermana Cirila, que el Señor ilumine la mente de Jennifer, la acompañe en su preparación y le abra la puerta del trabajo que anhela. Que su camino sea guiado por la bendición de Dios. Lili Isidoro dice: entrego mi salud y el estudio médico que me harán el martes. Que se haga la voluntad de Dios. Hermana Lili, que el Señor te envuelva en una calma que no se rompe. Que ese estudio salga bien y que su voluntad, siempre llena de amor, se cumpla en tu vida con serenidad y gracia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrar consuelo en el Señor.
Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Sigamos unidos en oración, porque el poder de Dios no tiene límites, y juntos podemos llenar las redes de su luz y su misericordia. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.